Para los que no sepan, pues el doctor Edwin y yo nos conocimos en Bucaramanga cuando estuvimos trabajando con el doctor Rueda, que fue el oftalmólogo que hizo conmigo el en vivo acerca del glaucoma, y el doctor Edwin actualmente se encuentra laborando en la ciudad de Medellín. Así que para las personas que nos están viendo y que estén en Medellín, están en muy buenas manos si van a consulta con el doctor Edwin. Entonces, doctor, para empezar, pues presentémonos. Cuéntenos un poquito de usted, toda su trayectoria, bueno, todo lo que quiera contarnos para presentarse. Bueno, mi nombre es Edwin Suárez Rueda, yo soy de Bucaramanga, Santander. Tuve la gran oportunidad de estudiar optometría en la Universidad Santo Tomás, ¿sí? Aprovecho para enviarle un saludo a mis colegas tomasinos. Me gradué en el 2007 y pues tuve práctica profesional, como dijo Saray. Nos conocimos en una clínica muy importante de Bucaramanga, la clínica Carlos Ardila Lule. Trabajamos en la Torre B, muy chévere, y aprendimos mucho sobre esta arte tan hermosa que es la optometría. Ya de ahí pues me vine a trabajar a Medellín y pues pude también realizar una especialización en lentes de contacto y segmento anterior también en la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Actualmente estoy trabajando en la organización Santa Lucía de Medellín. Es una organización muy grande, muy bonita, tiene muchas sedes, ya tiene incluso muchas sedes en otros lugares del país, en otros departamentos del país. Y pues aquí desarrollo mi práctica profesional tanto como optómetra y como contactólogo. Excelente, doctor, muchísimas gracias por esa presentación. Entonces ya saben, a las personas que se encuentran en Medellín pueden asistir con el doctor Edwin Suárez a la organización Santa Lucía, que es inmensa, es una cadena grandísima, ¿no? Tiene muchísimas ópticas a nivel país y pues el doctor está laborando en una de ellas. Bueno, doctor, pues arranquemos al grano. Vamos a empezar primero explicándole tal vez a los novatos en lentes de contacto o a esas personas que no quieren todavía atreverse a dar el paso de gafas a lentes de contacto, primero explicar un poco en qué consiste los lentes de contacto, qué tipo de materiales hay, qué avances han habido en cuanto a lentes de contacto para que a las personas que los van a utilizar pues no les dé como tanto miedito el tema de lentes. Entonces, primero que todo, arranquemos por el principio. ¿Qué es lentes? ¿Qué es un lente de contacto y para qué se inventó esto? Bueno, pues un lente de contacto es un dispositivo médico, ¿sí? Se cataloga como dispositivo médico clase 2. Pero en sí es un casquete de un material específico con ciertas características geométricas y biomecánicas. Es decir, es un aparatico que se inventó y está diseñado para el ojito, ¿sí? Principalmente este lente de contacto se utiliza para corregir defectos refractivos o alteraciones de la visión que la gente conoce o ha escuchado, que se llama la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Esa es como su principal función, pero pues el lente de contacto abarca mucho más que simplemente corregir actualmente las alteraciones refractivas. También se puede utilizar como cosmético, ¿sí? La agencia de personas que se quieren cambiar el color de su iris. También se puede utilizar como un reservorio para aplicar medicamentos en algunos casos especiales donde se requiere una frecuencia para aplicar dosis exactas en el ojo. También sirve para manejar ciertas patologías. Entonces, para explicar fácil, un lente de contacto sirve para muchas cosas, ¿sí? Principalmente corrección de la visión y ya otras cosas más complejas que pues supongo iremos hablando a través de este en vivo. Perfecto, entonces, doctor, pues hay diferentes materiales de lentes de contacto. El más comentado o el más popular, por decirlo así, en lentes de contacto blandos es, por ejemplo, el hidrogel de silicona. Ya muchos pacientes están pidiendo cada vez más, no, adáptame el de hidrogel de silicona. Entonces, doctor, aparte de ese material, ¿qué otros materiales están hechos estos lentes? Pues mira, Saray, los lentes principalmente están hechos de hidrogel o silicona o polimetil metaaclirato,
¿sí? Son nombres muy complejos, son nombres muy difíciles, pero en sí, lo que más se maneja actualmente es el hidrogel de silicona. Otro sería solamente el hidrogel. Lo importante es que el profesional que adapte el lente de contacto sepa cuál es la mejor opción según la característica del ojo que tenga el paciente. Entonces, siempre van a escuchar el hidrogel de silicona como primera opción. Es un lente excelente, es una alternativa muy buena y digamos que uno va a la fija adaptando un lente de este tipo. Pero en sí, materiales hay muchos, se llaman cuanto quieras, pero lo más común es hidrogel silicona. También hay lentes rígidos, fluoro, acrilato de silicona, en fin, son en 1000 materiales, ¿sí? Pero lo importante es que el profesional los conoce para adaptarlos según la necesidad del paciente. Ok, hay unos más blanditos que otros, ¿cierto, doctor? Hay unos como Claro. más blanditos, otros como más duritos, ¿cierto? Entonces digamos que los lentes se clasifican en los blandos y en rígidos, ¿sí? Los lentes blandos son esos que cuando cogemos en nuestras manos se doblan, ¿sí? Los lentes rígidos actualmente también tienen más flexibilidad que antes, se han venido flexibilizando. Eso es gracias a la mejora en tecnología con respecto al material. Pero en sí la gran clasificación son lentes blandos y lentes rígidos. ¿Y en qué va, por ejemplo, que yo necesite un lente de contacto blando o un lente de contacto rígido? Que tenga que utilizar un lente rígido, ¿por qué? ¿En qué va eso? Pues mira, un lente rígido tiene unas ventajas y a la vez unas desventajas con respecto al lente blando. Entonces ahí es cuando uno hace como una balanza. Las ventajas del blando a veces son las desventajas del rígido y las ventajas del rígido a veces son las desventajas del blando. Es un lente rígido principal. Otra alternativa, si hablamos pues cuando hay, por ejemplo, cicatrices corneales, ¿sí? Deformidades corneales que muchas veces el lente blando no es capaz de suplir y por eso tomamos la alternativa del lente rígido. Pero pues actualmente también hay lentes híbridos, ¿sí? Son lentes que vienen la mitad blanda y la mitad rígida. Entonces tenemos una gran cantidad de lentes y de tipo de lentes para adaptar, vuelvo, insisto, según la necesidad que cada profesional crea conveniente para su paciente. Ahora, doctor, en cuanto a eso que acaba de decir, depende de cada paciente, una pregunta. ¿Todos los pacientes son aptos para usar lentes de contacto? Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo pequeñito que usa unas gafotas, unos lentes gruesísimos, ¿yo lo puedo pasar a lentes de contacto? ¿Qué pacientes son aptos y qué pacientes no serían aptos para usar un lente de contacto? Bueno, pues la respuesta radical es que sí, todos somos aptos para usar lentes de contacto, pero primero debemos cumplir que el ojo cumpla con ciertas variables, ¿sí? Ejemplo, que la superficie ocular esté lo más óptima posible, que no tengamos ciertas patologías que se podrían empeorar con el uso del lente de contacto. Pero en sí, todos podemos usar lentes de contacto. La idea es que si como profesionales identificamos una patología, pues primero sería manejar la patología y luego sí procedemos a la adaptación de los lentes de contacto. ¿Qué pacientes no son aptos? Finalmente, creería yo que el paciente que se asusta mucho o que finalmente le da pavor, ¿sí? Porque los hay, pero finalmente hay que ser como muy perspicaces en la consulta, ganarnos la confianza del paciente y poco a poco, ¿sí? Él va a ir como aflojando para poder adaptarse y dejarse adaptar lentes de contacto. Listo, doctor. Entonces, un paciente, por ejemplo, que va a utilizar por primera vez lentes de contacto, a la hora de la consulta, de esa consulta por primera vez, ese paciente, listo, tiene una motivación para usar lentes, pero nunca en su vida los ha utilizado. ¿Qué tipo de procedimiento se lleva a cabo en una consulta para esa adaptación? ¿El paciente cómo va a saber que finalmente sí se va a adaptar o no se va a adaptar? Esa consulta de lentes de contacto, primera vez, ¿en qué se diferencia de una consulta normal de optometría? Explícanos un poquito más acerca de esa consulta, adaptación lentes de contacto. Bueno, ya la consulta de lentes de contacto, donde se supone el paciente ya tuvo una optometría inicial, ¿sí?
es porque el Ujú. optómetra vio que todo estaba, digamos que en luz verde, para que el contactólogo o la persona que quiera adaptar el lente de contacto ya vaya en sí a hacer una prueba de lentes de contacto. ¿Sí? De pronto ya en la cita de contactología sería verificar algunos test un poco más especializados, ¿sí? A veces en consulta Sí. optometría uno va un poco más rápido, ¿sí? No se tiene en cuenta ciertas variables para adaptar lentes de contacto. Un ejemplo podría ser el test de Schirmer, ¿sí? Un boot, una tinción, ¿sí? Explorar muy bien las glandulitas del párpado, que a veces pues en optometría pasa pues como rápido, ¿sí? Entonces ya en la cita de contactología nos vamos ya a enfocar propiamente en la superficie ocular para ver qué variables nos podrían alterar esa adaptación. Ok, ¿y el paciente tiene posibilidad, digamos, de ponerse unos lentes como para probar? Claro, de eso se trata. Pues no tanto así como para probar, pero sí la idea es que según las características del ojo, según la medida del ojo, ¿sí? Eh, el contactólogo o el optómetra que adapta lentes de contacto, porque finalmente todos los optómetras lo podemos hacer, sabe y conoce cómo es el ojo de ese paciente y qué es lo mejor. Por consiguiente, él decide qué lente vamos a probar, ¿cierto? Muchas veces lo que hacemos Ujú. nosotros cuando adaptamos lentes de contacto no es buscar la fórmula que necesita el paciente, sino hacer que el lente de contacto genere el mejor acople con ese ojo y que sea lo mayor posible en compatibilidad y no terminar generando alguna complicación. Esa es la función de nosotros como optómetras y como contactólogos, evitar que los lentes, ¿sí?, puedan generar una alteración. Doctor, mira, al principio, cuando estábamos definiendo qué es un lente de contacto, usted nos comentaba que los lentes de contacto también pueden servir como un apoyo terapéutico en cuanto a que pueden ser un reservorio para los fármacos que pueda necesitar X paciente. Pero la pregunta es, así como los lentes de contacto pueden servir como reservorio para ciertos fármacos, hay ciertos medicamentos que no me puedo aplicar cuando tengo los lentes de contacto puestos. Claro, sí. Hay algunas características, y es que los lentes de contacto absorben cierta cantidad de lágrima. Y pues la idea es que aquellos pacientes, un ejemplo, el glaucoma, ¿sí? El glaucoma requiere de una aplicación de un medicamento estricto para bajar la presión del ojo, ¿sí? Y hay algunos lentes de contacto que impiden el paso de ese medicamento a través de la córnea. Entonces, la idea es que si un paciente está usando alguna medicación en especial, ¿sí? Muchas veces esas medicaciones crónicas son una o dos veces al día, ¿sí? Entonces, el paciente se podría aplicar esa gotica antes de poner el lente de contacto y después de Exacto. retirarlo. Ya los medicamentos que se aplican durante el día, ¿sí? Generalmente son medicamentos de tipo lubricación, ¿sí? Que se podrían aplicar, en este caso sí, perfectamente con cualquier lente de contacto. Y se debería, ¿no? Para que evitar Claro, como claro, siempre que se adapte un lente de contacto, esto me enseñaron pues mis profes, que es como un matrimonio. Cuando uno usa lentes de contacto, se debe utilizar gotas lubricantes, preferiblemente sin preservantes. Listo. Y nos comentaba también en la definición de lentes de contacto que servían para corregir defectos refractivos como miopía, hipermetropía y astigmatismo. Ahora, ¿la presbicie es posible corregirla con lentes de contacto? ¿Con qué tipo de adaptación, qué tipo de lentes y cuáles son los que usted recomienda según la experiencia que he tenido con los pacientes con presbicia? Listo. Bueno, entonces la gente debe saber que la presbicia es una condición fisiológica que le da a todas las personas, generalmente después de los 44, 45 años comienzan con ese problema, ¿sí? Entonces la idea es que cualquier tipo de lentes de contacto, sea blando, sea rígido, sea híbrido, sea escleral, todos los lentes de contacto se pueden adaptar actualmente para presbicia, ¿sí? Eh, entonces, hay pacientes que utilizan fórmulas sencillas, entonces iríamos con lentes blandos para presbicia, ¿sí? Hay pacientes que ya son usuarios, digamos que desde los 30 años son usuarios de lentes rígidos
y llegan a sus 45 años y ya empiezan a internet fórmula para cerca, se podría con ese mismo lente rígido hacerlo para que funcione para la presbicia. Y ya en casos más complejos, gente que ha perdido partes del ojo por algún trauma o algo en sí, donde se utilizan lentes especiales para esas condiciones más complejas, también se puede diseñar para presbicia. Perfecto. Aquí nos pregunta Juan Carlos, ¿existen lentes de contacto con... Ay, se me perdió la pregunta. ¿Existen lentes de contacto con graduación progresiva? Ah, ok. Está preguntando si los lentes de contacto se parecen en cuanto al diseño de un lente progresivo en gafas. Toca como explicar el concepto, ¿sí? Cuando la gente habla de bifocal o progresivo, en lentes de contacto son nombres, ¿sí? Pero el diseño en sí a veces se puede diferenciar porque un lente de contacto cuando se habla bifocal es porque tiene visión lejana y cercana. Pero actualmente los lentes manejan varios círculos concéntricos donde se permite ver de lejos, intermedio y cerca. Entonces muchas veces el lente puede llamarse bifocal, pero hace la misma acción del progresivo. O un lente puede llamar un lente de contacto progresivo y puede hacer la misma acción de un lente bifocal. La idea es no dejarnos confundir. Progresivo o bifocal funcionaría pues en la actualidad para la presbicia perfectamente. Ok, entonces, para explicar un poquito mejor al señor Juan Carlos, en gafas el progresivo va de lejos a cerca, de superior a inferior, la visión lejana arriba, la visión intermedia en el medio y la visión cercana abajo. Mientras que con los lentes de contacto el diseño es concéntrico. Exacto. O sea, ahí vamos a jugar con tamaños pupilares, con iluminaciones, ¿verdad? Con miosis y midriasis pupilar. Exactamente, según el diseño de cada fabricante, uno tiene esa gran variedad para trabajar la presbicia. Y pues como dice Saray, los círculos concéntricos, entonces un círculo concéntrico manejaría la visión lejana, el siguiente círculo concéntrico sería la visión intermedia, ¿sí? El siguiente círculo concéntrico la visión cercana, o círculo concéntrico lejano, cercano, lejano, cercano, así es como se diferencian pues el nombre. Pero en sí todos tienen la misma filosofía, que es mejorar la visión tanto de lejos y de cerca. Ya según las características de cada paciente, ejemplo, si es un paciente que demanda de más visión de cerca que de lejos porque pasa 8 o 12 horas en un computador, pues ese lente se perfeccionaría para que tuviera una visión más cómoda, cercana, ¿sí? más nítida y que pudiera ver de lejitos en los momentos donde él ya va a salir pues de su trabajo. Ok, doctor, entonces ya entramos a la sección de preguntas que nos han hecho los seguidores a través de la cajita que dejé abierta. Y una de las preguntas que es, yo creo que la más común cuando voy a consulta es, doctora, yo no quiero usar lentes de contacto porque de pronto se me infectan los ojos, o ese es el gran mito que hay alrededor de los lentes, o por ejemplo, si se van a adaptar en un adolescente o una persona, pues en un paciente niño, entonces le tienen pánico al lente de contacto porque piensan que el lente de contacto es el que les va a ocasionar la infección. Entonces vamos a despejar esa duda. Esa duda específicamente dice: ¿es verdad que con los lentes de contacto se me pueden infectar los ojos? La respuesta es sí, pero eso depende de la manipulación del lente de contacto. Exacto. Es decir, todos los profesionales en salud visual tenemos que explicarle y tenemos la obligación de explicarle al paciente cómo se debe utilizar un lente de contacto, cómo se debe hacer su respectiva limpieza, cómo se debe hacer su respectivo reemplazo, ¿vale? Pero eso no excluye al paciente de que le dé una infección ocasional. Es decir, a mí me puede dar una conjuntivitis simplemente por rascarme un ojo, independientemente que tenga o no lentes de contacto. ¿Qué es lo que pasa? Que al manipular un lente, pues en horas de la mañana hay que lavarnos las manos para ponerlo, ¿cierto? Y en horas de la tarde lo mismo, se vuelve a lavar las manos para retirarlo. Entonces esa manipulación nos hace más vulnerables a una infección, pero no significa que todos los lentes que nos vayamos a usar nos vayan a dar infecciones. La idea es ser muy juicioso para que eso nunca pase. Ahora bien, con lo que decías de los niños, curiosamente, los niños son los que más abiertos están al uso de lentes de contacto. Uno en la cita, en las consultas,
prácticamente termina uno adaptando a los papás más que a los niños. Y Sí, son muchísimo más juiciosos los niños a la hora de usar lentes de sí, contacto, siguen indicaciones total. al 100%, ¿sí? Y los papás tienden a ser menos juiciositos en eso. Entonces terminan siendo los niños los profesores de los papás y animando a que los papás también usen lentes de contacto en caso de que sean usuarios de gafitas. Bueno, aquí hay otra pregunta de un seguidor que se preocupa mucho por su economía porque dice, ¿por qué hay lentes blandos que son más caros que otros? Esa variación del precio, ¿de qué depende? Bueno, hablemos entonces desde el punto de vista clínico y la característica del lente. Los lentes existen hace muchos años, ¿sí? Y los lentes que primeramente se fabricaron en su momento fueron costosos, ¿sí? Pero la tecnología ha hecho que sean unos lentes más biocompatibles, es decir, que sean más amigables con el ojo, ¿sí? Y esta condición, esta tecnología hace que el lente aumente su costo. Por eso, incluso en la actualidad, hay pacientes que utilizan una marca en específica y cuando la misma empresa actualiza el lente haciéndole mejoras, pues este sube su precio. La razón es porque el lente tiene más tecnología y viene mucho más idóneo para las condiciones actuales de visión. Entonces, de eso se trata y las empresas siempre están buscando la mejor oportunidad para mejorar sus productos y mejorar la salud con respecto a los usuarios de lentes de contacto. Pero cada vez que se mejora un producto, cada vez que se le hace algún diseño adicional o se le pone algo para que funcione mejor, pues eso hace que los costos de fabricación aumenten, por consiguiente se aumenta el costo final. Es que finalmente el lente de contacto es un cuerpo extraño que le está de alguna manera robando oxígeno a nuestros ojos y la tecnología ha ido avanzando para que eso cada vez sea menor el impacto sobre el tejido de la córnea. Entonces, es por eso que empiezan a variar los diseños, las fabricaciones de estos lentes y los precios empiezan a aumentar. Porque pues se enfocan como en ser más permeables, más cómodos para el paciente, ¿sí? Y entonces en eso va la variación del precio, ¿sí? ¿Entendimos bien? Exacto, al igual hay que tener cuidado pues con las palabras, decir como un cuerpo extraño es como algo que me va a afectar, ¿sí? Los lentes de contacto siguen siendo, yo prefiero utilizar, es algo que se ha diseñado durante muchos años, tiene mucho estudio, tiene mucha investigación, está hecho para el ojo, pero sí sigue siendo algo ajeno al ojo, ¿vale? Entonces, pero en la actualidad la tecnología, los estudios, los colegas que trabajan diseñando lentes han hecho todo lo posible para que los lentes sean muy buenos y muy excelentes y cada vez los resultados son más satisfactorios. Entonces, la idea es animarse a usarlos, querer usarlos y no estar pensando como en que por tenerlos ya algo malo me va a pasar. Listo, aquí Juan Carlos nos pregunta nuevamente, doctor, ¿cuántas horas son recomendables para usar el lente de contacto? ¿Por cuánto tiempo lo puede usar máximo? Esa respuesta también depende de cada paciente, ¿sí? No todos los pacientes no todos los pacientes están todo el día en las mismas condiciones. Un trabajador puede estar 8 horas en un computador, otro puede estar 8 horas a la intemperie, al sol, ¿sí? Y cada paciente va haciendo como una condición de que el lente pueda que le sea más cómodo más horas versus otro paciente. Entonces, lo importante es que durante el periodo de adaptación, ¿sí? Cuando uno como profesional adapta el lente de contacto, pos a la adaptación, días siguientes uno sigue haciendo revisiones al paciente y controlando ese tiempo de uso al día. Pero pues la idea es que en la actualidad los lentes están siendo muy compatibles y la gente los puede utilizar el tiempo que esté despierto. Habrían condiciones donde se le diría al paciente, ya no lo usemos tanto, bajémosle un poco, pero tendría que haber como una razón, ¿sí? Para bajarle el tiempo del lente de contacto. Entonces es muy difícil responder esa pregunta exactamente, porque hay pacientes que lo usan todo el día, hay pacientes que se lo ponen nomás para ir al gimnasio 2 horas, hay pacientes que lo usan los fines de semana para pasear.
Entonces, es muy relativo la respuesta a esa pregunta. Listo. Aquí hay una pregunta súper específica también y dice, ¿los lentes de contacto detienen el queratocono? Lastimosamente, no, eso es falso. Fue alguna vez una creencia en épocas iniciales donde se decía que la córnea, pues, lastimosamente iba teniendo una deformidad en forma de cono y se creía que al poner un lente sobre la córnea, un lente rígido, esta iba a ayudar a detener el queratocono, y con el tiempo, el paso de los años, nos dimos cuenta que no, que al contrario, antes empeoraba la condición, ¿sí? Entonces no. La patología o la condición queratocono es una condición que se debe manejar con lentes de contacto que están diseñados para queratocono. No cualquier lente de contacto sirve para el queratocono y la vigilancia tiene que ser estricta por parte del profesional. Entonces, ningún lente detiene el queratocono. Perfecto, o sea, solo corrección de visión. Bueno, y la parte terapéutica y cosmética. Doctor, y en cuanto a esa parte de corregir visión, pues ya sabemos que hay varias alternativas, están las gafas, están los lentes de contacto, está la cirugía refractiva, pero aquí hay una pregunta que me pareció muy interesante y dice, ¿en qué casos es mejor usar los lentes, o sea, en qué casos la mejor alternativa es el lente de contacto cuando la ponemos versus la cirugía refractiva? La cirugía alternativa... ¿Sí, sí me hago entender con la pregunta? Sí, claro. Y la comodidad de la gente siempre va a no tener que hacer nada con respecto a sus ojos, ¿sí? El lente de contacto requiere de un rigor, ¿sí? De una disciplina para usarlos. Y mucha gente prefiere la cirugía porque es más definitiva, una corrección más definitiva. Pero lastimosamente hay ciertas variables que algunas personas no cumplen para operarse. Entonces, estos son los pacientes ideales para usar lentes de contacto. Aquellos pacientes que le dicen, no te puedes operar porque tienes X o Y cosita, ¿sí? Entonces ahí la alternativa serían los lentes de contacto. Pero las dos opciones como corrección visual son viables. La idea es no decir que esta es mejor o esta es peor, las dos son excelentes. La idea es que para poder operar deben cumplir con ciertos parámetros para hacerlo y lo mismo para usar lentes de contacto. Ok, o sea, un ejemplo de eso sería que, doctor, por ejemplo, Tú vas a cita, tú eres usuaria de gafitas, ¿sí? Y vas a una cita de optometría y le manifiestas al optómetra que te quieres operar. En efecto lo revisas, le dices, sí, tienes una miopía, entonces vamos a mandarte a una revisión con un especialista en córnea o cirugía refractiva. Esta persona realiza un examen y se da cuenta que la córnea es muy delgada. Y esta córnea delgada no podría aceptar la intervención a realizar. Por consiguiente, la siguiente alternativa para ese paciente sería o seguir utilizando sus gafitas o intentar lentes de contacto. Exacto. También en casos como de defectos muy variables o progresivos, ¿no? También es un caso donde no es muy conveniente como entrar a una cirugía refractiva si el defecto está en esa progresión. ¿Recuerdas, Saray, que actualmente hay cirugías refractivas y no todas las cirugías refractivas se consideran láser, ¿no? Entonces hay otras alternativas de cirugía de lentes intraoculares, ¿sí? O cirugías mixtas donde hacen lente intraocular y también una... Sí, no, me refiero a la cirugía láser, a la cirugía convencional, a la que... exacto, a la más popular. Sí, entonces ya uno sabe... Bueno, bienvenidos a todos los que se han conectado. Y disculpa. ¿Sí? Cuéntame. Que hay algunas alteraciones donde uno ya como optómetra sabe que difícilmente el láser puede hacer una buena cirugía, donde se le daría la alternativa al paciente que se le va a operar no el 100% de su alteración, sino un 70, un 60%, que ahí es cuando uno dice, no vale la pena operar, mejor quédate así y usa lentes de contacto. Perfecto. Bueno, pues bienvenida Joana Gaona, bienvenidos a las personas que se están conectando a esta hora en el en vivo. Recuerden que este en vivo queda guardado a nuestro IGTV para que lo revisen y lo compartan, sobre todo con las personas que creen que puedan necesitar y que se puedan beneficiar de este tema. Doctor dice, a largo plazo los lentes de contacto me pueden afectar el grosor de la córnea o algo en mis ojos.
Ah, lastimosamente, si están mal adaptados, sí, o el lente genera alguna alteración, por ejemplo, hay gente que usa lentes de contacto y se frota con el lente de contacto puesto, podría, claro, alterar un grosor corneal, sí. Esta estimulación, ese rascado o una mala adaptación de un lente de contacto podría terminar adelgazando el epitelio corneal, generando pues una alteración en el grosor corneal. Listo. Siguiente pregunta de un seguidor. ¿Qué pasa si me quedo dormido con los lentes de contacto puestos? Eh, Actualmente hay lentes de contacto para dormir, ¿sí? Y la gran mayoría de lentes de contacto ya están aprobados por la FDA para poder dormir, pero este aval lo daría el profesional. A veces pasa que uno sale y pues llega muy cansado a la casa y me quedé dormido y se me olvidó. Hay gente que se queda dormida con los zapatos. Podría pasar porque a veces los lentes ya se vuelven parte del cuerpo y no se sienten y el paciente se puede quedar dormido. En esos casos, cuando el paciente no tiene la autorización de dormir con los lentes, pero un día se quedó dormido, la idea es que al levantarse lo primero que debe hacer es buscar sus gotas hidratantes, aplicarlas, pero no retirar el lente de una vez, que se levantan como con miedo, ¿sí? Entonces se retiran el lente y pues esto generaría como un desconfort mayor. Pero en sí, por que lo hagan un día, no pasaría nada, podrían estar tranquilos. La idea es que eso no se vuelva costumbre. Sí, exacto. No, digamos un día o máximo dos, pero no que empiecen a dormir toda la semana con el lente de contacto puesto. Excepto que el profesional la vale, porque como te dije, actualmente hay lentes de contacto que te Dependiendo. pueden dormir. Dice, ¿qué pasa si se me cae en un sitio y no tengo cómo limpiar el lente ni cómo guardarlo? Uf, No pues salir, por favor. difícil pues porque pues un sitio actualmente uno puede conseguir, eh, no sé, una Me imagino droguería. una discoteca o algo así. Se le cayó el lente. Difícil de encontrarlo, sí, en esa situación, pero sería buscar, no sé, una alternativa fácil, si está cerca de una droguería, comprar una solución salina, un vasito desechable, limpiarlo ahí, pero no insertarlo, ya dejarlo afuera, ¿sí? Si se puede llevar a la casa para limpiarlo con la respectiva solución de limpieza, sería lo idóneo. Pero a veces son lentes de contacto que se reemplazan, entonces la idea es que cuando pasen esas situaciones, la idea es dejarlo ahí, desecharlo, no usarlo y de pronto utilizar uno nuevo. Y posiblemente en una cita de control el profesional les puede ayudar una alternativa de un lente de contacto para que no se descuadre, pues. Pero la idea no es que se pueda quitar, lavar y poner, no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Doctor, hemos terminado la ronda de preguntas de los seguidores y pues con esto concluimos el tema. Creo que no hubo más preguntas aquí en el en vivo, así que vamos a darlo por concluido. Y antes de despedirnos, doctor, yo quisiera que nos compartieran pues sus redes sociales, donde pueden contactarlo las personas que estén interesadas en usar lentes de contacto o bueno, una valoración optométrica, lo que quiera, doctor, compártanos sus redes. Bueno, pues yo sé que el envío se está haciendo para un lugar específico en Bucaramanga, sí, su zona metropolitana, pero pues yo trabajo actualmente en Medellín, de pronto hay gente que tenga familiares acá y quiere hacerse una revisión. Exacto. Mi nombre es Edwin Suárez Rueda, me pueden buscar así en Facebook, sí, me pueden buscar como @EdwinSR43 en Instagram, me pueden contactar a mi correo electrónico que es mi nombre completo, edwinsuarezrueda@gmail.com, @hotmail.com, y me podrían escribir un correo y mirar cuál es la mejor alternativa o cómo los puedo asesorar para ubicarlos y una posible atención. Otra cosa también por intermedio de Saray, si le quieren escribir a Saray, ella también podría hacerme Claro que sí. llegar esas inquietudes y me podrían contactar para una cita de lentes de contacto. Por supuesto que sí, doctor. Muchísimas gracias por su colaboración, por su tiempo, por dedicarnos todas estas explicaciones, todos estos tips para lentes de contacto. Espero que esto haya servido para ustedes o para las personas que les tengan como miedito a los lentes para que
se atrevan a utilizarlos, para que se atrevan a usar esa alternativa y que nos cuenten cómo les ha ido a los usuarios de lentes. Nos comentan aquí debajo, hay una cajita de comentarios, las personas que han usado lentes de contacto, que nos cuenten cómo se ha sentido, cuáles han sido sus experiencias, en fin, muchísimo que puedan aportar para enriquecer en este tema. Y doctor, una vez más le agradezco por ese tiempo, por compartirnos sus conocimientos. Mis felicitaciones por su profesionalismo. Un abrazo desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Saludos hasta allá, hasta México. Tengo entendido que están en plenas elecciones, así que mucha suerte. Y nada, doctor, muchísimas gracias. No sé si quiere agregar algo o claro, de plano nos despedimos. Claro, no, la idea es recordar a todas las personas que siempre tengan presente que hay que hacerse una revisión periódica de ojitos, ¿sí? Visitar siempre al profesional de la salud, no comprar lentes de contacto sin antes consultar a un profesional, ¿sí? La idea es que esto es un dispositivo que se tiene que adaptar, así que es muy importante que el optómetra dé el aval, ¿sí? Con el lente, con su fórmula, con sus características para que el paciente tome la decisión de adquirirlo donde quiera, pero previamente es muy importante siempre hacerse una revisión por profesional, optometría puede ser, contactología también puede ser, y de ahí sacar la mejor opción para la salud visual de nuestros pacientes. Importante siempre hacernos una revisión primero antes de usar lentes de contacto, así porque sí. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor. En serio que sí. Fue muy valioso este tiempo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a las personas que se conectaron. Nuevamente les repito, queda aquí guardado en el IGTV de Avex Visual para que lo quiera consultar y compartir. Muchas gracias, doctor Edwin. Gracias a la invitación. Saludos a todos los invitados. Chao. Gracias. Chao, doctor.